colaboradores y a Farmacéutico Mundi por invitarme aquí y poder compartir la mesa redonda con vosotros, que seguro que será muy enriquecedora. Yo voy a dejar claro que yo no soy experta en hepatitis, simplemente pues me ha tocado sumergirme de lleno en la marabunta para lo bueno y para lo malo de la hepatitis desde el punto de vista de farmacia clínica, que es lo que soy, farmacéutica de hospital. Bueno, y hablaré un poquito brevemente de los retos y el abordaje de tratamiento de la hepatitis C en nuestro entorno. Dejarlo claro. Vale. Recordamos brevemente lo que es la historia natural de la hepatitis C. Tras una infección... Esto se me iba. No lleva apunte. Bueno, tras la infección por la hepatitis C, entre un 55 y un 85% de los pacientes, de los casos, se cronifican y de estos llegan a cirrosis entre un 15 y un 30%, que puede ser mediante una progresión rápida, que va de 5 a 10 años, una progresión media entre 11 y 30 años y una progresión media y luego una lenta de más de 30 años. Hay factores que hacen que pasemos a una progresión rápida, como es en el caso de pacientes que beben, en el alcoholismo, en casos de diabetes, en pacientes coinfectados con VIH, hacen que esto vaya más rápido. Ya cuando llegamos a una cirrosis puede producirse una cirrosis descompensada, que en este caso ya la evolución es fatal, si no se trasplanta pues acaba en la muerte del paciente. Y también se puede provocar un carcinoma hepatocelular entre el 2 y el 4% de los casos. Por eso la importancia de tratarse la hepatitis C. Estamos viendo ahora pacientes muchas veces que se infectaron hace un montón de años que estamos llegando. Datos muy breves de epidemiología en España. Simplemente resaltar que se estima que hay un 1,2% de pacientes de la prevalencia de la viremia en adultos. En España, con lo cual la población adulta en España se estima que estaría en torno a los 400.000 personas. No funciona el puntero. Bueno, datos estimados, porque la prevalencia no se hacen pruebas, no hay screening y no se conoce con exactitud. Esto es importante y ahora se está trabajando, es una de las líneas de trabajo desde el Ministerio y a nivel nacional. Muchos grupos de trabajo que están en ello. Los genotipos hay 7, los más frecuentes en España es el genotipo 1, hay que diferenciar el 1A y el 1B, siendo el 1B el más frecuente con un 43%, datos estimados, el 1A un 25%, el genotipo 3 pasaría a ser el segundo lugar con un 19%, el 4 y el 2, que es muy poco frecuente en España. Recordando, hemos pasado de la terapia estándar que hemos tenido durante todos estos años, que era el interferón pegilado que apareció en el 2001, creo recordar, hasta el 2011 que empezaron a aparecer los primeros inhibidores de la proteasa, con la terapia estándar que solo llevaba, como ha comentado el compañero, interferón, pegilado y ribavirina. Y ahora se ha producido aquí un cambio histórico, yo no lo había vivido nunca en ninguna patología, esta marabunta y esta rapidez de aparición de medicamentos con tanta eficacia, que ya no hablaré de eficacia sino de cura, porque esto es algo que resaltar. Los primeros inhibidores de la proteasa en el 2011 y aquí en Albacete concretamente empezamos en el 2012, que es cuando empezamos a disponer de ellos. Han marcado un cambio de paradigma en el tratamiento de la hepatitis, porque por un lado se ha producido unas tasas de curación que antes teníamos en torno a los 40, bueno, datos globales, porque luego depende del tipo de genotipo, de la respuesta previa a tratamiento, etcétera, etcétera, influyen muchas variables. Pero hemos pasado a tasas de curación con los primeros inhibidores, Telaprevir y Boceprevir, desde el 2012, altas, bastante altas, al 70%. Pero ello fue acompañado de una incidencia y severidad de los efectos adversos bastante importantes. Nosotros aquí, un montón de pacientes requerían factores, EPO, transfusiones sanguíneas, toxicidad dermatológica, causas de ingreso hospitalario, las tasas de curación acompañadas de esta alta incidencia y severidad de efectos adversos. Además, una complejidad en el tratamiento importante. Mira, os he puesto ahí el caso del Boceprevir.
hasta 17 comprimidos al día, más una inyección subcutánea de interferón, más luego tener en cuenta la medicación concomitante que llevan muchos pacientes. Haceros una idea, con telaprevir un poquito menos, pero 11 comprimidos al día, no está mal. Luego, esto ya lo conocéis de primera línea porque ha salido en la prensa. Empezamos ya aquí con el impacto económico, social y sanitario, por el alto coste ya que marcó el cambio de tratamiento. ¿Qué ha pasado ahora, a partir del año pasado, con los de segunda generación antivirales de acción directa? Como son el Sovaldi, que es el más conocido por vosotros, entiendo yo, Sofosbuvir, Esviera, Viequirás, bueno, todos estos que han salido nuevos. Pues han aumentado todavía más las tasas de curación, llegando globalmente hasta un 90%, con muchos menos efectos adversos, pero con el alto coste todavía mucho mayor. El año pasado con Sovaldi se hablaba de tratamientos de 100.000 euros por persona. Había estudios americanos que decían que hundían el sistema sanitario y lo mismo pasaba aquí, de ahí ha venido toda la polémica. Con lo cual, un reto importante ya es la sostenibilidad del sistema sanitario y ello también la accesibilidad. Esto ha provocado un impacto social, los pacientes se han movilizado, han salido a la calle, ha generado otro problema que es la equidad y también, no olvidemos, un impacto sanitario con una presión asistencial importante y una sobrecarga asistencial que no se ha visto compensada con un incremento de recursos humanos en los hospitales, sobre todo en el patólogo, quitando que yo sepa en la Comunidad de Madrid que se ha reforzado con hepatólogos y farmacéuticos hospitalarios, en el resto de comunidades creo que no se ha puesto ningún soporte a la marabunta que hemos vivido y que estamos viviendo. Por eso, esto ya lo habéis visto en la prensa, exigen los pacientes tratamiento para todos y se plantan en el Ministerio de Sanidad. ¿Qué hace el Ministerio? Bueno, ya antes, en el 2013, hay una modificación, en julio del 2013, de la Ley del Medicamento, y aquí ya nos dice que las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y que estas medidas deben ser homogéneas en todo el territorio nacional. Y además define ya lo que son los informes de posicionamiento terapéutico. Son las actuaciones orientadas a establecer la posición de un medicamento en la prestación farmacéutica y su comparación con otras alternativas terapéuticas tendrán una base científico-técnica común para todo el sistema nacional. Estos son los IPTs que nos iréis a hablar. Vale, salen los IPTs, el primero que salieron en noviembre del año pasado, de 2014, hace 4 o 5 meses, primero Sofosbuvir y Simeprevir, y estos ya son muy recientes. Daclatasvir ha salido en febrero, y estos recién salidos del horno, Arboni, que es Sofosbuvir, Maledipasvir, y Viequirás y Esviera, que han salido ahora en abril. Vale, entonces el Ministerio, ¿qué hace? Saca la estrategia, se junta, que lo habréis visto en la tele, el Ministro de Sanidad, junta un equipo multidisciplinar y sacan una estrategia a nivel nacional del Ministerio, tomando como base los IPTs que habían ido saliendo. Pero ¿qué pasa? Que los afectados vuelven a salir a la calle. ¿Por qué? Porque esta estrategia enseguida se queda obsoleta. Además, incluye muchas de las recomendaciones terapéuticas que hace el interferón. Los pacientes no están dispuestos a tratarse con interferón porque saben que hay medicamentos con menos efectos adversos y más eficaces. Bueno, el interferón tenía bastante eficacia en algunas combinaciones con los nuevos antivirales de acción directa, pero no están dispuestos, obviamente, a sufrir esos efectos adversos. Vuelven al Ministerio, vuelven a los hospitales, bueno, toda la marabunta que hemos vivido. Entonces el Ministerio vuelve a sacar entre diciembre y abril, solo han pasado 4 o 5 meses. Poneros en el punto de médico, hepatólogo, infectólogo, farmacéutico. Este cambio, en 4 o 5 meses te cambian. Una locura, una locura. Y entre medias vamos intentando conseguir los borradores
porque es tan difícil acceso para saber qué es lo que hay que hacer, porque tenemos los pacientes en las consultas de los médicos, en las farmacias, y hay que dar una solución con equidad y con todos los condicionantes que deben ser. Cuando ya sacan la última estrategia, ya la asociación de pacientes, estas son las asociaciones de pacientes, de trasplantados y demás, que ya dicen que están contentos, no podía ser mejor, y titulares de prensa, bueno, cientos había, ya parece ser que están un poquito más de acuerdo porque se van a tratar. Inicialmente priorizaban, a ver si lo tengo aquí, bueno, paso a contaros esta estrategia última, en qué consistía. Dice que todos los pacientes deben ser considerados a tratamiento, ya sean naïf o ya sean no respondedores a tratamientos previos. Además, dice que aquellos con fibrosis significativa y o manifestaciones extrahepáticas. Y ya trata por igual a monoinfectados y coinfectados. Un inciso, esto viene porque en los primeros inhibidores de la proteasa que salieron, estos que hemos dicho que habían supuesto un hito, Telaprevir y Boceprevir, en las recomendaciones que daba el Ministerio separaba las recomendaciones de monoinfectados de las de coinfectados. Entonces, tanto los clínicos como los pacientes protestaban, obviamente, porque decían que por qué tenía que haber esa diferencia entre unos y otros, que por qué no sacaban diferente para los que tenían diabetes o para los que tenían otra patología. Por eso aquí ya se corrige y ya los contempla a todos igual. Vale, ¿y qué dice esta estrategia? Pues, ¿a quién va a priorizar? Pues dice que grado de fibrosis F2 y F4. Bueno, los grados de fibrosis, para los que no lo sepan, va de F0, F1, que hay poquita fibrosis, F2, F3 y F4. F4 ya es cirrosis, según va evolucionando el grado de fibrosis. ¿A quién dice que hay que priorizar el Ministerio? Pues dice que hay que priorizar a los F2, F4, a los pacientes que están en en lista de espera para trasplante hepático, a los trasplantados hepáticos que han tenido recidiva, a los que han sido trasplantados de otro órgano y están infectados también por hepatitis C, a los no respondedores a la triple terapia del 2012 y a aquellos pacientes, independientemente del grado de fibrosis, que tengan manifestaciones extrahepáticas. Vale. Y dice que los F0, F1, que se puede diferir, que podemos esperar para tratarlos, vale, pero deja una puerta abierta y dice que sí que se podría tratar a cualquier paciente independientemente del grado de fibrosis, es decir, F0 y F1, aquellos con riesgo elevado de transmisión y a las mujeres en edad fértil con deseos de embarazo. Vale, vamos a pasar rápidamente qué dice esta estrategia, ya para verlo un poquito más en detalle. ¿Cómo tratar? Pues te va desgranando para cada genotipo las combinaciones, los combos, las combinaciones de principios activos que puedes utilizar. Por ejemplo, genotipo 1 te dice sofosbuvir más imiprevir más menos ribavirina. Sofosbuvir más daclatabvir son otros principios activos, más menos ribavirina. Sofosbuvir más ledipesvir más menos ribavirina. Y el paritaprevir, ritonavir, dasabuvir, onvitasvir, que de aquí ahora en adelante le llamaré 3D para ir más asociado o no a ribavirina. Y en aquellos casos que habían sido tratados previamente con inhibidores de la proteasa, pues entonces habría que tratarlos sofos más sime con riba, sofos más dacla con riba, sofos más ledi con riba. Y dice que el 3D, pues que se queda un poquito, que no existe evidencia científica sobre ello. Genotipo 2, más fácil de tratar, pues simplemente con sofos más riba y en aquellos que toleraran con interferón. Genotipo 3, pues sofos más daclatasvir, más menos ribavirina, sofos más ledipasvir, más menos ribavirina. Y destacar simplemente que nos dice que estas combinaciones en pacientes cirróticos pues se quedan cortas, son subóptimas porque no se alcanza un grado de respuesta importante. Esto es uno de los retos ahora a nivel científico, es uno de los a nivel de tratar que está un poquito ahí pendiente de solucionar. El genotipo 3, pacientes cirróticos. Genotipo 4, pues también, sofosbuvir más ledipasvir, 3D, aquí ya es 2D porque no lleva dasabuvir. Es paritaprevir, ritonavir más onvitasvir, sofosbuvir más ribavirina y sofos más simeprevir, que aquí dice que no existen resultados
evidencia científica, pero que se supone que van a responder bien. Y luego los no respondedores, pues los otros pacientes genotipos 5 y 6, en nuestro entorno no hay prácticamente, con lo cual lo voy a pasar rápidamente, que hay que individualizar. Da también para casos de pacientes trasplantados, da unas recomendaciones, y los que han tenido recidiva. Vale, bien. ¿Qué pasa en esta estrategia? Tenemos un montón de combinaciones. No te dice cuál elegir. ¿Qué hacemos? ¿Cuál elegimos? Bueno, pues depende del día. Ahora veremos por qué depende del día, porque estamos en un... peor que la bolsa, esto sube y baja, y es muy difícil saber en qué momento, porque cada día es una opción, es la más eficiente, la mejor. Vale, vamos a verlo. ¿En qué nos vamos a basar? Pues primero, en el 2014 nos basamos en criterios de seguridad y efectividad, porque no podíamos comparar con otros, solo teníamos sofosbuvir y simeprevir. Pues vale, seguridad y efectividad, no podemos mirar nada más. Después, cuando han salido competencia, daclatasvir en febrero, en abril, este mes pasado, o hace de un mes y medio, Arboni, que lleva sofosbuvir, ledipasvir, Elviera y Viequirás, han salido un poquito más, ya podemos tener un poquito de opciones para elegir en base a esto. Y equidad. Ya tenemos que poner el componente de equidad. Los pacientes te están reclamando más que nunca que si has tratado a un paciente F0, F1, que él también quiere ser tratado. Reclamaciones continuas en todos los sitios, encierros de hospital, etcétera. Reclaman equidad. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a ver ficha técnica. Las fichas técnicas de los medicamentos, los farmacéuticos estamos acostumbrados a mirar para ver la indicación aprobada, si es un uso compasivo, si no es. Vale. ¿Qué vemos en la ficha técnica? Empezamos con esta de Sovaldi. Aquí veis en la ficha técnica de Sovaldi alguna de las combinaciones que hemos visto. No, habla de interferón y ribavirina. Pero si no podemos dar interferón y ribavirina, los pacientes no lo quieren. Vale. Vamos a otra ficha. Vamos a ver la de Elolysio. Te habla con interferón interferón ribavirina y solamente te deja una opción ahí, sofosbuvir, y te dice ahí en letra pequeña en casos que lo necesiten muy urgente. Vale, nos estamos saltando las fichas técnicas. Vale, Goyo sabe de lo que hablo, porque cuando va fuera de ficha técnica son usos compasivos, en teoría te lo tiene que autorizar dirección, etcétera. Hay más burocracia, tienes que ver evidencia. Vale. Bueno, vamos a mirar los IPTs que nos decía el Ministerio. Vamos a ver qué hacemos. Los IPTs, estos han ido saliendo. En noviembre los dos primeros de simeprevir y Sovaldi, sofosbuvir. Luego salió muy rápido, con una velocidad exagerada, con una evidencia científica, a mi gusto, deseable, o sea, un poco... porque eran ensayos clínicos abiertos, a veces ni controlados, con la mejor opción terapéutica con la que teníamos hasta el momento. Bueno, pero bueno, con las prisas sacan los IPTs, y estos dos últimos de Arboni y Viequirás y Elviera en abril de ahora, ¿vale? Pero no hacen comparaciones, ¿vale? Seguimos con el mismo problema. ¿Qué opción cogemos? No hay estudios comparativos. Bien, pues entonces vámonos a las recomendaciones de los expertos, a las guías clínicas. Aquí teníamos la estrategia primero del Ministerio, la Asociación Española de Estudio del Hígado, de los hepatólogos, las recomendaciones europeas, las americanas. Vale, vamos a mirar, pero ¿qué pasa? Que en unos meses nos las vuelven a cambiar. Mira, por ejemplo, esta, la europea. El año pasado, que recuerde, tal vez tenga un pequeño error de fecha, pero más o menos creo que es así. En enero salió las recomendaciones, en abril la vuelven a cambiar, en diciembre la vuelven a cambiar, ahora en abril han vuelto a salir. Una marabunta de cambio. Esta es igual. La Asociación Española de Estudio del Hígado hizo en Sevilla un congreso, sacaron unas y las han ido cambiando, y ahora en abril otras. El Ministerio mismo, entre la de diciembre del año pasado y la de
de abril, entre medias ha habido varios borradores, para que veáis la dificultad de los hepatólogos, los infectólogos y los farmacéuticos de ir buscando la mejor opción. Vale. Bueno, pues esto es súper cambiante. Vale, vamos a pasar ahora a la equidad. ¿Qué pasa con la equidad? Existen diferencias en accesibilidad a nivel de los diferentes territorios españoles, o sea, a nivel español. Pues esto es sacado, no está publicado, lo he cogido de una reunión que estuvimos, unas jornadas en Madrid, del doctor Poveda, que presentó un adelanto de un estudio de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, una encuesta de condiciones de acceso en las diferentes comunidades. Contestaron 81 hospitales y los datos de febrero de 2015. Decía que la mayoría de las combinaciones que estamos viendo ahora necesitaban alguna aprobación previa a la dispensación. Son medicamentos, por si alguien no lo sabe, de uso hospitalario, se tienen que dispensar desde farmacia de hospital. En un 70% de los casos existen criterios de uso a nivel regional y en aproximadamente el 40% requieren una aprobación de comité regional. Lo tenéis ahí las comunidades que, como veis, la nuestra en gris no tiene comité, el SESCAR no tenía un comité regional, pero el resto sí, tenían que ser aprobados, con lo cual se hacían unas colas inmensas para poder tratar a los pacientes. Muchas quejas, tanto de clínicos como de pacientes, un colapso, bueno, una locura también a nivel burocrático y de todo. El tiempo medio, esta encuesta que contestaron decían que el tiempo medio de espera para recibir el tratamiento desde la prescripción, que en el 51% de los casos era menos de un mes, en el 42% iba de 1 mes a 3 meses y en el 7% de 3 a 6 meses. El 11% de los encuestados refirieron tener un límite de coste por paciente. Esto contestaban de farmacia hospitalaria, eran los que contestaban de su entorno, cómo funcionaba. Tenían un límite de coste por paciente y en un 25% un cupo anual de máximo de gasto y de pacientes. Bueno, pues tenemos aquí, se nos han juntado con una evidencia científica escasa en cuanto a comparación de esquemas de tratamiento. Una constante aparición de nuevos estudios que a mi juicio son un poco deseables, o sea, de mejora, porque no son lo que estamos acostumbrados, ensayos clínicos, aleatorizados, doble ciego. Bueno, ahora ya se habla más de la evidencia de la vida real. Una vez fuera de ensayo clínico, los estudios que se están haciendo ya en poblaciones, la francesa, en España, la vida real, que le dicen. Luego, con recomendaciones cambiantes, con una carga asistencial incrementada y sin incremento de los recursos humanos, con una presión asistencial que estamos teniendo por todo tipo, es muchísimo, no se ha reforzado, y muchísima carga asistencial, con tanto que leer y tanto que estudiar. Los pacientes que reclaman se encierran en los hospitales. Aquí, gracias a Dios, no hemos tenido ese problema, pero en la prensa constantemente, en las gerencias, en los hospitales dentro. Precios cambiantes, requerimientos de sostenibilidad del sistema sanitario y la equidad. Entonces, ante estos retos que hacemos aquí en el hospital de Albacete, lo que hacemos, entre otras muchas más cosas, el equipo multidisciplinar de trabajo. Comité de hepatitis se constituyó en 2014, está formado en el CHUA, en la gerencia de Albacete, por 3 hepatólogos, una infectóloga, una farmacéutica hospitalaria, el director médico y subdirector médico. Posteriormente se ha incorporado a nuestro comité del hospital otro internista del hospital de Yin, ya vienen a rotar residentes, y tuvimos la primera reunión en noviembre de 2014. Así por encima, brevemente, un análisis de estos 6 primeros meses que llevamos en funcionamiento. Pues resultados de actividad, hemos tenido 10 reuniones, inicialmente las hacíamos con mucha frecuencia, 2 minutos y acabamos. 10 reuniones, un porcentaje de asistencia 100%, dirección, 2 directores, todos los hepatólogos, infectólogos, farmacéuticos. Se ha elaborado un protocolo para dar solución a ese problema que teníamos, que es opción terapéutica y dar equidad para todos. Actualizaciones continuas del protocolo, basadas en los estudios que se van publicando, y llevamos 136 pacientes valorados. Se ha estimado un ahorro en cuanto a elaboración de informes y demás de 48 horas en este tiempo, solo de elaboración de informes. Tiempo de espera que decíamos antes, aquí 0, porque inmediatamente ya se consigue. Un ahorro estimado, este está sacado solamente de una de las reuniones,
de disponer de la información en el momento de la toma de decisiones, que es cuando nos juntamos. Gracias a las gestiones que estamos haciendo y moviéndonos, 76.417 euros solamente en esa reunión, esta fue de abril sacado el dato. Vale. Conclusiones, ya acabando. Nuevos antivirales directos, pues alta tasa de curación y menos efectos adversos. Alto coste, que obliga a buscar estrategias para la sostenibilidad, para la accesibilidad y la equidad. Diferencias entre comunidades, ahí. Una evidencia científica y recomendaciones cambiantes. Un aumento de la carga asistencial, sin esas, al menos en muchas comunidades. En Madrid ya digo que sí que se hizo. Precios que varían constantemente. Dificultad de conocer en el momento de la toma de decisiones del precio real, por el tema de los techos de gasto, es difícil saber en qué momento cada comunidad ha llegado, y que los equipos multidisciplinares facilitan compartir el conocimiento y mejorar la eficiencia. Y muchas gracias.